que tratamos es animarnos en la visión evangelística, permanecer en la palabra, porque ustedes saben que el evangelismo está siempre siendo atacado dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia podemos en nuestro país decir no muy visiblemente, porque Paraguay es una de las pocas naciones del planeta Tierra que nos permite evangelizar donde queremos, en la plaza, en el colegio, en alguna institución pública. Si más o menos presentás con un poco de esencia tu programa, en todas partes está abierta la puerta. Pero espiritualmente sí tenemos una fuerte oposición, ¿verdad? Las huestes del enemigo se conjuran contra el evangelismo y lo sentimos todos los que estamos en el evangelismo muchas veces con el rigor de la batalla, ¿verdad? Adentro es lo que muchas veces están esos comentarios que el evangelismo no es más tan importante, ¿verdad? Los programas de las iglesias, en fin, muchas cosas nos muestran cuando uno recorre las redes, lo que se predica hoy en día. La iglesia ha perdido la noción de la eternidad del hombre, de la mujer. La iglesia hoy en día, los grandes profetas de la iglesia proclaman una vida mejor para esta tierra. Y se han olvidado que Cristo murió para cambiar nuestra eternidad, para que podamos estar eternamente con Él. Y que sin Cristo, con toda seguridad, nos vamos eternamente al infierno. Nosotros que estamos aquí y todos los otros también. Entonces, el resultado es que muchas veces gente que ha probado un curso de bautismo, un curso bíblico, es bautizado en la iglesia, pero los pastores mismos, muchos no saben cuántos de sus miembros realmente nacieron de nuevo y cuántos no. ¿Por qué? Porque muchos aprendieron las costumbres cristianas, evangélicas. Aprendieron a cantar, aprendieron a orar, aprendieron los textos bíblicos y son miembros de nuestra iglesia. Pero ahí sí le rascas un poquito, entre semana, ¿verdad? Si le conoces haciendo un negocio, te das cuenta, me metes. Entonces quiere decir que se hizo evangélico, pero no enfrentó su problema más grande, que es su eternidad. Porque los evangélicos también se van al infierno. No solo los católicos o los musulmanes, sino los evangélicos también se van al infierno si no tienen una nueva vida en Cristo. Jesús fue contundente: el que no nace de nuevo no entra en el reino de Dios. No hay caso. Y nosotros desde esta plataforma tratamos de volver a la visión bíblica. Es tiempo de volver a la palabra, a lo que enseña la palabra al respecto de ese tema, enseñarlo y practicarlo en nuestras iglesias. Y nos vamos en contra de la corriente. Es cierto que hay muchos otros temas muy importantes. Temas, cuántos programas de coaching, de entrenamiento, de liderazgo. Para el programa allá. Algunos son ya profesionales de conferencia, de una conferencia a otra nomás se van, ¿verdad? Ya ni tienen tiempo para poner algo en práctica. Porque aquí se ofrece este curso, allá se ofrece el otro curso, en línea se ofrece los cursos, y hay que ir. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que es importante o qué es lo que nos queda? Y a veces nos entusiasmamos por algo que es bueno, pero no debemos olvidar que Cristo murió para salvar a un mundo perdido. Y eso tenemos que afirmarnos, hermanos. Afirmarnos. Y nuestras iglesias
o donde tenemos contacto, debemos saber que ese es prioritario, este mensaje. El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación. Sin un Cristo que murió en la cruz y que resucitó, no hay salvación. No importa de qué iglesia somos, no hay salvación. Si hubiese otro camino, entonces, en primer lugar, los primeros candidatos hubiera sido Israel para salvarse. Y en segundo lugar, Jesucristo no hubiera muerto porque Él le pidió al Padre otro camino y no había otro camino. Y si a Él el Padre no le concedió otro camino, mucho menos a usted y a mí. No hay otro camino. Es solamente ese camino. Y algunos dicen, bueno, pero eso es demasiado sencillo. Y justamente a Dios le agradó salvar a la humanidad con la sencillez, ¿verdad? No tenemos que avergonzarnos. Yo sé que aquí hay muchos pastores, muchos maestros, mucha gente que sabe mucho de la palabra y nos parece demasiado sencillo presentar eso nomás. Pero eso nomás es lo que salva. El resto no salva. ¿Ustedes creen que si en el Chaco, cuando hay esta sequía que ahora en gran parte del Chaco hay, si llueve Coca-Cola van a crecer los árboles? No van a crecer. Tiene que ser H2O, tiene que ser agua. Y si no, no sube arriba a la hoja desde la raíz y se muere todo. Todas las plantas, todos los animales, todos los seres vividos mueren en la tierra. Entonces, muchas veces le servimos a la gente Coca-Cola, que es rico, pero solo Jesús es el agua de vida. Hay uno solo que es agua de vida. El resto no es vida, es Coca-Cola. No es que me tomo con la marca Coca-Cola, por decir, un refresco, cualquier otro líquido, ¿verdad? No funciona solamente así como Dios lo estableció en la naturaleza, también en el mundo espiritual. Y de eso hay suficiente testimonio en la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta mañana, en realidad, preparé un tema que tiene que ver con el perseverar en el evangelismo. Y quiero aquí a algunos compañeros que se animan a sacarse el maquillaje y contarnos qué es lo que le llevó en algunos momentos del ministerio, aquellos que ya están unos cuantos años en el evangelismo, qué fue lo que le llevó a decir, ya no doy más, voy a tirar la toalla. Porque creo que todos hemos llegado a ese momento. Yo por lo menos llegué varias veces a ese momento. Ya no doy más. Aquí tiro la toalla. ¿Alguien se anima a decir qué le llevó? ¿Qué puede ser, no sé, vamos a suponer una situación familiar, económica, algún problema con los compañeros? ¿O somos muy santos todavía entre nosotros? José, vos que sueles hablar tanto, anímate un poco a decir algo en este momento. Varias veces me ha pasado, sí, estaba pensando, varias veces me ha pasado de colgar la toalla, y una de las más fuertes fue la parte familiar, ¿sí? A veces uno piensa que cuanto más servís a Dios, Dios te quiere más, te ama más. ¿Todos entienden cuando él habla? Sí. Bueno, muy. Y entonces me metí en esa rueda que el diablo también te mete en abrirte muchas puertas, creo yo, y vos sin discernir le decís a todo que sí. Y entonces el diablo, cuando no te puede atacar a vos, que estás al frente de la batalla, cuando ve que estás firme porque se sostiene Dios, porque te respalda Dios, entonces ataca a tu familia. Y a mí atacó mi familia, y bueno, todos saben los años que pasé luchando por ese tema, y quise tirar muchas veces la toalla. Gracias, José, por esa sinceridad. ¿Alguien más? ¿Sí?
¿Cómo? El dinero. ¿De qué? Pues y la piola, entonces. Parte económica. Bueno, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Por qué queremos a veces tirar la toalla? ¿Por qué a veces decimos, bueno, hasta aquí? Nadie te entiende. Es la incomprensión, la soledad. Sentirse solo en el ministerio. Los líderes viven mucha soledad. Son casi como los políticos, ¿verdad? El presidente de la República, esa gente son gente sola, porque sabe que nadie es su amigo. El que el mejor amigo le va a traicionar, ¿verdad? Se va a pasar al otro bando en el momento. Entonces, en realidad, con sus problemas vive solo. Es en general en el mundo. Cualquier líder sufre de la soledad. Jesús mismo lo sufrió, ¿verdad? Y quiso que oren con él en el momento difícil, aunque sea una hora, y no era posible, porque se dormían, ¿verdad? O sea, es algo de liderazgo. La soledad nos puede hacer retroceder. Allá, pastor Miguel. El tema del evangelismo o del evangelista, de repente por muchos años ha sido olvidado. Muchos de los que somos hoy evangelistas nos metimos a ser pastores por la razón de que el evangelista no tenía mucho respaldo. Entonces de repente el evangelista no podría sobrevivir viviendo el ministerio. Entonces de repente es algo importante que de repente hoy, si nosotros llevamos esto en el pasado, es una cosa que no sucede, es un encuentro del evangelista. Sin embargo, de repente hoy podemos reunirnos así, animarnos, fortalecernos, orar el uno por el otro y de repente seguir adelante. Yo también muchas veces me metí a ser pastor porque justamente me pareció que el evangelismo no tenía vida. O sea que el evangelista, no el evangelismo, el evangelista, porque no había tanto respaldo para ese ministerio. A ver, la falta de visión, de respaldo dentro de las iglesias, ¿verdad? Tal vez hay un presupuesto para pagarle alguito al pastor en el mejor de los casos. En muchos de los casos tampoco. Pero para un evangelista ya es mucho. Y más todavía si ese evangelista va a ir a evangelizar fuera de su iglesia local, ¿verdad? Ya la gente veta y nada, porque vamos a ir a apoyar que se va a ir en otro lado. Muy bien. Es un tema realmente muy grande. Bueno, ¿alguna mano más que no vi? O que, porque ahí algunos hace rato señalaron, no sé. Vamos a continuar. Después, como dijo aquí nuestro director Ronald, las preguntas me son importantes. Ustedes pueden interrumpir. Ahí Ever ya se organizó con el micrófono. Entonces, cuando alguien tiene una pregunta, lanza la pregunta y vamos a tratar de contestar a la medida que Dios nos da la posibilidad. Y el resto de las respuestas Esther va a anotar para la siguiente capacitación, ¿verdad? Porque no todas las preguntas tienen una respuesta instantánea aquí, ¿verdad? Quiero leer unas palabras que encontramos en Filipenses. Hoy queremos concentrarnos un poco en una palabra, la perseverancia. La perseverancia. ¿Por qué muchos comienzan el partido y no pueden jugar hasta el final? ¿Por qué algunos juegan hasta el final y otros no? ¿Verdad? ¿Qué nos hace de repente en el camino cambiar de rumbo? Filipenses 3 del 12 dice así, Pablo escribiendo la palabra del Señor: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí él dice, bueno, todavía no lo alcancé, pero él sigue una meta. Él tiene un punto hacia donde apuntar, un norte. Y en el evangelismo eso es muy importante, mantener ese norte. Porque hay muchas formas de evangelismo, ya fue de paso mencionado aquí. Pero dentro de la forma que sea, habrá que luchar contra la corriente para mantener que el evangelismo sigue siendo la punta. O sea, podemos hacer escuelas de fútbol, pero ¿qué distingue una escuela de fútbol de por vida de una escuela de fútbol del Club Libertad, Olimpia, Cerro, no sé, o de cualquier otro? ¿Cuál es la diferencia? El mensaje que reciben los niños. Los otros le pueden entrenar inclusive en valores, le pueden entrenar en lo deportivo, pero no tienen el mensaje de Cristo. Hace rato allá afuera estábamos hablando de diaconía, la parte espiritual en diaconía, ministerio que presta dinero a pequeños emprendedores para poder ir adelante. Bueno, ¿qué es la diferencia entre lo que hacen ellos y lo que hace Martin Burt con su fundación? Martin Burt es un político, ¿verdad? Hace él prácticamente lo mismo que diaconía, solo no tiene la parte espiritual. Entonces, nosotros, si dejamos llevarnos por la presión y por la opinión y por esto, aquello, sin darnos cuenta, nos vamos a convertir en lo que son los otros nomás. ¿Y qué nos distingue? Que la gente tiene la oportunidad de un encuentro con Cristo. Un comedor del gobierno cualquiera o un comedor de centro comunitario integral. La diferencia, que en ese comedor van a escuchar el mensaje de Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. Puede ser que los otros inclusive sean mejores comedores, más equipados, no sé, mañana alguien realmente amanece que quiere ser honesto y hace algo bueno realmente. Porque de gente capacitada, hay mucha gente capacitada por allá para hacer cosas buenas afuera. Pero el mensaje de Cristo no tiene competencia. Es único. Cualquier programa es un fracaso si nosotros no hemos presentado a Cristo, hermanos. Puede ser la mejor convocatoria, puede ser el mejor escenario, puede ser una gran exponencia, pero si al final la gente no tiene esa necesidad de un encuentro con Cristo, es vacío. Es vacío. Y nosotros tenemos que mantenernos enfocados en lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. En Hebreos capítulo 12, el versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. También en Santiago el capítulo 1 nos está hablando del mismo tema, de perseverar. Hermano, los problemas no van a terminar, pero cuando las cosas yetuú, hay que ir un día más, un día más. El mes pasado a mí me parecía un mes humanamente imposible de pasar por mi fuerza física, porque los que saben de mí saben que estoy todavía en proceso de recuperación de mi fuerza.
porque teníamos el maratón de oración, teníamos el seminario de evangelismo en Campo 9 y teníamos la campaña en México. Y yo cuando miraba eso, yo veía una montaña. ¿A qué iré? Porque no quiero fallar. ¿Y qué va a pasar si en el camino fallo y digo, no voy a poder subirme esta noche? No voy a poder hacer. Me parecía una montaña muy grande. Entonces, como soy fácilmente, tengo la tendencia a ser ansioso, que no sirve para nada. Entonces traté de vivir un día a la vez. Bueno, hoy hoy esto. Así nos íbamos comiendo el elefante, de a poco, ¿verdad? Un bocado a la vez, ¿verdad? Hasta que llegamos al final. Y entre todos los desafíos que había, ahí en México, esas últimas noches, lluvia, cancha abierta, menos mal que había en la gradería techo, una lluvia fría como el hielo, con viento, ¿verdad? Y Dios dio la fuerza, hermanos. Dios dio la fuerza. Dios da las cosas que necesitamos para que se cumpla su propósito. Pero no siempre el evangelismo es fácil. Entonces, algunas cosas, momentos críticos o situaciones críticas pueden ser, como ya fue mencionado, el desánimo. El desánimo sabemos que es traicionero el desánimo, ¿eh? Cuando de repente hacemos canguise pilaya, ¿verdad? No sé, hoy no voy a irme otro día, ¿verdad? Ahora no, tal cosa, está complicado, estamos desanimados. Y el desánimo aparece en el momento menos esperado, ¿verdad? Si miramos la vida de Elías, el desánimo apareció después de tener una adrenalina altísima. Primero aguantar la sequía y que si le encontraban sí o sí le iba a matar el rey Acab, ¿verdad? Bueno, pasaron esos 3 años y medio y finalmente el confrontamiento. Dios se testifica que está al lado de Elías, envía fuego del cielo, él mata ahí a los profetas de Baal. Él se inclina a orar para que vuelva a llover una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta finalmente aparece esa nube como una mano y viene una lluvia grande y él corre delante del carro de Acab. Él está lleno. Y cuando baja la adrenalina, recibe la amenaza de la esposa de Acab: te voy a matar. Sí o sí te voy a matar. Y eso le fulminó. ¿Cómo? Él vivió 3 años y medio bajo amenaza de un rey, un ejército que le iba a matar. Aguantó todo eso. Pero ahí esta señora le manda a amenazar y de repente entró en corto. Y entró en corto y telo. Y dijo: Dios, mátame, no soy mejor que los otros, ya solamente me quedé yo, ya no quiero vivir más. Es un desánimo. Y lo vemos en la vida de los líderes de la palabra. Moisés, cómo se desanimó en varias ocasiones, ¿verdad? Y David, ¿verdad? A veces perdiendo la guerra, a veces no sabiendo por qué y tenía que clamar a Dios. Josué, ¿qué está pasando? ¿Qué van a decir la gente? Estamos perdiendo. Moisés dice: aquí hay un pueblo que me quieren apedrear, me quieren linchar, ¿qué voy a hacer? Y el otro problema, el hogar que José mencionó, las finanzas, también fueron mencionadas. La falta de oportunidad también se mencionó, ¿verdad? Que uno tiene las ganas de evangelizar, pero no sabe bien por dónde comenzar, ¿verdad? Entonces no sabemos la oportunidad, ¿verdad? Situaciones injustas, ¿verdad?
Algunos comenzaron alguna vez, pero hubo un barará ahí, ¿verdad? Un zarambí, se dividió el equipo, se pelearon todos, cada uno por su lado. Y ustedes saben que trabajar en equipo es pesado. Siempre el trabajo con personas es un trabajo difícil. Solo correr es más fácil que correr juntos. Se corre más rápido. Pero Dios, por alguna razón, nos invitó a caminar como iglesia, a caminar juntos, a caminar en equipo. Y ahí se moldea nuestro carácter. Y muchos equipos. Yo me recuerdo, Anacondia tenía un equipo estrella cuando vino a Paraguay en el 87. Allá después se iban de campaña en campaña por América del Sur, Centroamérica, por allá por Centroamérica. Hubo una pelea entre los cantantes, no sé qué cosa. Lo que sí, o timbopa, uno por un lado, otro por otro lado. Y de a poco él tenía que remar para volver a armar el equipo. Y muchos han pasado así. Muchos de los evangelistas, la mayoría de esas historias no figuran en ningún libro. ¿Por qué? Porque va a incriminar a otra persona. Nosotros aquí en este ministerio hemos pasado. Lo hemos pasado en los tiempos inicios. Fuertes divisiones, momentos de herida. Y heridas que duraban años en curar. Y si no estamos dispuestos a pagar el precio de estas situaciones, no podemos estar en el partido, hermanos. Es parte de ser. A Jesús no le fue evitado, tampoco lo va a hacer a nosotros. Si Jesús tuvo un Judas en el equipo, ¿por qué nosotros no vamos a tener un Judas en el equipo? O sea, es parte del ministerio estas situaciones injustas que causan herida, a veces causan enojo, y si nos descuidamos, llega al resentimiento, llega a tener raíz de amargura. Y hay, sabemos todos de pastores, ministros que alguna vez brillaron, que hoy están apagados. Y no sabemos por qué, pero están apagados. Su corazón en algún momento no pudo más blindarse, no pudo resistir el dolor y el enojo comenzó a darle la pista al enemigo para destruir. Otro también es la rutina. Ustedes saben que es el gran peligro en un matrimonio, es la rutina, ¿verdad? Siempre es lo mismo, cada día es lo mismo. Entonces, muchos creen que la solución es separarse y buscar otra pareja, ¿verdad? Que hoy en día se ve también que está armando como dicen los mexicanos, un desmadre en el mundo, ¿verdad? De todas las separaciones que hay, los hijos y las consecuencias, que no es tan fácil como parece en una película. Es una situación muy, muy difícil porque no es el plan de Dios. Bueno, cuando nos acostumbramos hasta a las cosas buenas, podemos acostumbrarnos que para nosotros ya no es importante. Estuve reflexionando sobre ese punto. Uno de los hombres más ricos del mundo en este momento es Elon Musk, ¿verdad? De Tesla y de no sé qué cosa, ¿verdad? Y se cree que en los próximos años va a ser el primer trillonario del mundo, ¿verdad? Nosotros hasta ahí no podemos ni pensar de dinero, ¿verdad? Este hombre tiene miles y miles y miles de millones de dólares. Cada día gana millones de dólares. Cada día. Si alguien viene junto a este señor hoy y dice, aquí $1 millón si venís a almorzar conmigo, no tengo ganas. $1 millón para él no es nada. Hoy no tengo ganas, no. Ahora, la mayoría que estamos aquí de nosotros, nunca tuvimos $1 millón en nuestra mano, ¿no? Yo todavía no tuve, ¿no? Son 7.500 millones o 700 millones guaraníes. Así, un poco más, ¿verdad? Casi 8.000 millones son. Tener eso en la mano así junto,
solamente para ir a almorzar. ¿Eh? Nos va a temblar la mano allá. Nos vamos a emocionar. ¿Vos sabés lo que yo voy a hacer con esto? Uno piensa ya enseguida la casa, el auto, mueble, no sé, cualquier cosa, un terreno, de una empresa. Muchos pensamientos te aparecen, ¿no es cierto? ¿Por qué para una persona no es nada? Porque el otro ya se acostumbró a ganar millones todos los días. Se acostumbró, es su rutina. Y es solamente un numerito más. ¿Cuál es nuestro peligro? En Jesús responde. Dios pone $1 millón y mucho más, porque cuando un alma se arrepiente, el cielo se pone de pie y de fiesta. Y nosotros escribimos en nuestro informe, en Jesús responde, 7 decisiones. No funciona bien la campaña. Porque nos acostumbramos ya a más. Entonces esa costumbre hace que no nos damos cuenta que cada vida es un milagro de Dios, es su eternidad, es incalculable. La Biblia dice que es más que ganar todo el mundo, porque ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Es más que en Paraguay, digamos, tal vez en ese momento del rico que más se habla es el señor Cartes, por ejemplo. Es más que todo lo que tiene ese señor, que un niño conozca a Cristo. Porque con todo ese dinero no se puede comprar 1 metro cuadrado en el cielo. No importa si son cientos o miles de millones de dólares. No se puede. Nos acostumbramos demasiado a esa rutina. Y recién cuando no funciona más nos asustamos. O sea, si yo predico en Alemania y no hay ni una decisión, es normal allá. Pero aquí estoy mal acostumbrado. Aquí estoy acostumbrado que, bueno, viene el llamado y sí o sí entre esa gente hay consagración y todo, pero hay gente que por primera vez hoy le conoce a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y nos hace falta, y al ser rutina, nosotros mismos no le damos importancia a lo que Dios da mucha importancia. Somos como este prójimo que Dios le envió ahí a Nínive, Jonás. ¿Cómo Jonás? ¿Verdad? Que Dios decidió perdonarle a Nínive y él se sentaba pichado ahí. Sabía que le ibas a tener misericordia. Por eso no me quería ir. Por todo estos bandidos que le estás perdonando ahora, ¿verdad? ¿Entendés? Él era un evangelista pésimo. Para nada amaba las almas. Ni un poco de misericordia tenía. Porque este año las 2 palabras que Dios me ha dado aquí para el equipo es amar las vidas y tener misericordia de ellos. Jesús amaba y tenía misericordia, ¿verdad? Si queremos evangelizar hay que amar, es valorar. Esa persona tiene que ser tan importante que merece que yo me dedique a hablar de Jesús. Y hay que tener misericordia porque está en miseria sin Cristo. No importa de qué estatus social es esa persona, cuánto dinero tenga o cuánto estudió o lo que sea, ¿verdad? Entonces cuando nos falta el amor, entonces nos parecemos a Jonás. Bueno, voy a ir desglosando un poco lo que dije aquí en esa pequeña introducción. Mientras tanto, ustedes, si no sé, sin levantar la mano, se me van a aguantar esta mañana. El asiento va a comenzar a ser duro, así que cuando tienen una pregunta, por favor. Quiero comenzar. El desánimo a veces tiene un motivo, no siempre tiene un motivo. A veces puede ser cansancio, a veces también puede ser la excesiva adrenalina. O sea, una campaña, cómo va a ser, y cuando voy a predicar, van a pasar la gente, no van a pasar, cómo va a obrar el Espíritu de Dios. Vos interiormente estás
¿verdad? Así, ¿verdad? Está a fondo tu motor, adentro, ¿verdad? Y es una lucha espiritual, los demonios, los pensamientos, en fin, es una batalla. Y después hasta el final y le hace la invitación y ahí te quedas, porque si Dios no obra no pasa nada y ves que Dios obra y después termina todo eso y se desinfla tu globo. Y ahí en la bajada, si te viene un palo en la rueda, te tumbas mal, ¿verdad? Antes, cuando había mucho camino de tierra, la arribada no era tan peligroso, por más que le forzaba más al motor, porque en la arribada no suceden los accidentes. Puede ser que se pare tu vehículo, que no tenga más tracción, pero hasta ahí. Pero en la bajada, si viene y ahí se va, de repente puede irse a cualquier parte. Emocionalmente nos pasa eso también. La bajada, lo que hablaba hace rato de Elías, es un peligro, ¿verdad? Qué sé yo, venir en una campaña en casa y encontrarte con un problema. Yo vengo cansado y ahora este problema ahí, ¿verdad? Con mi esposa tuvimos que llegar a un acuerdo, decir, bueno, cuando yo vengo de una campaña, en aquel entonces las campañas eran de 1 a 2 semanas, primero necesito bañarme, sentarme afuera, tomar tereré y después me hablas de todos los problemas que quieres. Pero si en el portón me encuentro con un problema, reacciono mal y no sé cómo atajar ese caballo. No sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y sí, y es triste porque nos peleamos, en realidad nos amamos y nos peleamos, ¿verdad? Nos dañamos, nos lastimamos, nos decimos cosas que después otra vez hay que perdonar, y en fin, todo eso, ¿verdad? Uno tiene que conocerse a sí mismo, de darse cuenta, ahora es el momento de cuidar. Cuando termino un mensaje, ahora es el momento de apartarme, porque me doy cuenta que esa separación que normalmente Dios nos ha dado entre nuestra persona y otra persona se vuelve casi transparente. Y eso es muy traicionero. Entonces es muy importante saber qué hacer en ese momento, tranquilizarse, estar con el Señor. Como dice el pastor Bobadilla, vamos a entregar todo al Señor lo que escuchamos cuando está en la carpa de liberación, ¿verdad? Dejar todo al Señor, lo que hoy pasó aquí, orar sobre eso para poder ir a casa en paz y que no este ejército de demonios venga contigo y te haga allá pecar al tecoreí por el camino, ¿verdad? O en casa. Es una batalla muy fuerte y el enemigo se aprovecha de nuestro estado de ánimo. El enemigo se aprovecha de nuestro estado de ánimo. Y cuando estamos desanimados es uno de los momentos donde tenemos que cuidarnos mucho, ¿verdad? Es el momento de leer la palabra de Dios, de refugiarnos en el Señor, de no juntarnos con profetas del fracaso. Porque si vos estás mal y otra vez te juntás con alguien que se plaguea y te dice un montón de no, peando y coi, no, fulano, yo te dije luego, no, esta iglesia nunca se preparó, no, ¿verdad? Entonces estás mal asesorado en ese momento. El diablo mismo te está asesorando, ¿verdad? Hay que juntarse con la gente, como decía el evangelista Juan Ramón, soy guapo con los guapos. Hay que juntarse con la gente que tiene una palabra de fe en el momento que nosotros estamos débiles. Alguien que nos va a animar, alguien que nos va a dar una palabra, vamos y poder ir adelante. Ahora estamos mal, pero vamos a seguir adelante. No salió como queríamos, pero mañana el Señor nos va a dar una nueva oportunidad y vamos a ir adelante. A Israel le costó muchísimo haber escuchado a los profetas del fracaso en la primera entrada en la tierra prometida. Ahora le costó 40 años. Una generación completa se retrasó el avivamiento. Y en Paraguay no sé cuántas generaciones ya se está retrasando el avivamiento porque nunca llegó todavía en este país el avivamiento. En su historia.
conocida, escrita, nunca. Hubo naciones que tuvieron avivamiento alrededor de nosotros. Paraguay nunca lo tuvo todavía. Tuvimos pequeños destellos, pero no un avivamiento así que cientos de miles vienen al Señor. Eso es algún regalo que esperamos todavía del Señor, ¿verdad? Y también nosotros nos toca ser parte de gestar eso delante del Señor. Así que refugiarnos en la palabra, en las promesas de Dios, lo que Dios promete. Leer nosotros mismos la palabra cuando estamos desanimados, hermanos. Leamos la palabra no solo para preparar un mensaje. Cada día, nuestro devocional, las cosas que enseñamos a los chiquititos, a los que comienzan, eso vale para nosotros. Yo necesito cada día leer la palabra de Dios. Yo necesito orar cada día. Lo necesito para mantener mi vida espiritual, y usted lo necesita. No deje eso, no deje que las actividades le pasen encima y lo haga muy así, va nomás. Porque ahí tampoco tenemos gran comunión con el Señor. En la oración, buscar el rostro del Señor. También a mí me ha hecho bien leer la historia de otros. En mi caso, tengo el llamado de evangelista, entonces a mí me encantan las biografías de evangelistas, ¿verdad? Y yo no soy un hombre de mucha letra ni de leer mucho, pero sí, qué sé yo, leí la biografía de Reinhard Bonnke o de Billy Graham o de Alberto Motesi, Pasión que consume. Y uno lee ahí cómo pasaron ellos dificultades, desánimos, luchas, problemas, y después se levantaron, cómo ellos pudieron sobrevivir estas situaciones. Nos hace bien, hermanos. Yo sé que muchos escriben un libro para sacar un libro, pero hay biografías de aquellos. Reinhard Bonnke ya está con el Señor, Billy Graham también, Alberto Motesi estaba ancianito pero sigue con el mismo fuego, ¿verdad? Qué lindo es inspirarnos en historia de aquellos que sí pudieron terminar y que también tuvieron muchas luchas, ¿verdad? Me contó hace poco alguien que habló con Luis Palau en los últimos días de su vida. Y él estaba diciéndole a esta persona: yo en este momento estoy evangelizando a mis nietos. Y esa persona no sabía por qué dice eso. Pero poco después de su muerte, uno de sus nietos entró en un centro de rehabilitación por el tema de drogas, ¿verdad? Entonces era una preocupación que él tenía ahí por sus nietos. Lo había pasado con su hijo, después con su nieto. Y bueno, esos evangelistas que nosotros conocemos de grandes escenarios, muchos de ellos han vivido grandes dramas en su familia o en su salud o en diferentes áreas de su vida. No pensemos que a ellos les fue todo fácil. No pensemos que ellos así nomás y nosotros ¿por qué tenemos luchas? No, ellos tuvieron luchas también. Y tuvieron que caminar cada día, un día más con el Señor. Eso es muy importante recordar, para mí, muy importante recordar en un momento que me va mal. Cuando yo sé que otro pasó por algo similar y sobrevivió. Se pudo sobreponer, no se apartó la gracia de Él, no se apartó el Espíritu Santo de Él. El enemigo, como bien lo dijo José, ataca nuestro hogar, ¿verdad? Que uno es el matrimonio. Y el matrimonio tenemos cada uno que somos casados, nos toca cuidar nuestro jardín, como nos enseña la palabra. El matrimonio no se hace solo. El matrimonio no permanece por un arte de magia. Al matrimonio hay que invertir tiempo, amor, oración, intimidad sexual, en todas las áreas que la palabra nos enseña. Buen trato, respeto. Dios dice que no escucha la oración
de aquellos que maltratan a su esposa, ¿verdad? Entonces, si yo maltrato a mi esposa, después me pongo a orar, Dios no va a escuchar mi oración. Después me pongo en el púlpito a predicar y el Espíritu Santo no me puede respaldar, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento: no sean ásperas con vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Conocemos todo, pero en la práctica no es tan fácil, hay que practicarlo, ¿verdad? Y para las esposas también la palabra, sabemos que hay las directrices están en la palabra, pero es importante que los cuidemos, hermanos, porque si dejamos un poco y queremos descansar siempre sobre el hombro de nuestra pareja y afuera gastar todo y en casa venir reventado, llega un momento que eso también no se, esa cuenta hay que saldar. Y me dijo alguien en estos días, así de paso, no sé qué hacer. Yo tengo como 6 áreas. Tengo mi trabajo, tengo el ministerio, tengo mi esposa, tengo mi hijo, tengo la iglesia. No se me mencionó así como 6 áreas de su vida. Y todo tengo que cuidar. ¿Cómo lo haces?, me dice. Y bueno, yo tengo que decirles que fallé muchas veces, porque no es fácil. No es fácil el equilibrio. ¿Cuándo es el momento de decir no a una actividad para atender a un hijo que hoy te necesita? ¿Verdad? A mí me pasó como José. Yo creí que si yo sirvo al Señor cuida de mis hijos. El Señor y mi señora. Porque ella se quedaba para cuidar los hijos y yo salía mucho, ¿verdad? Pero llegó un tiempo donde tuve que ver que eso no funciona así. Y además, ahí me asusté muy grande. Pero de a poco tuve que reflexionar y darme cuenta. Ellos desde chico me acompañaron en la campaña. Pero yo pocas veces en la vida estuve cuando ellos tenían una presentación en el colegio. O nunca prácticamente le llevé a mi hijo a un cumpleaños. Una sola vez he ido con cada hijo a la cancha en la vida para ver un partido de fútbol. Sí, ya de adulto. Entonces, ellos estuvieron donde yo creía que tenían que estar, pero yo no estuve donde ellos querían tener a su papá. Y eso pegó muy duro. Eso pegó muy duro. Entonces, si sacamos de una cuenta siempre, ¿verdad? Si desatendemos la esposa o desatendemos los hijos o desatendemos el ministerio, en algún lugar vamos a fallar. Necesitamos la santa sabiduría del Señor, del Espíritu Santo de Dios, para poder establecer prioridades. Bueno, hoy en realidad esto es mi prioridad delante de Dios. En teoría yo lo sabía, me lo enseñaron ya muy jovencito en el congreso en Ámsterdam en 86, me recuerdo. Se hablaba primero Dios, después la esposa, la familia y después el ministerio. Que anteriormente se pensaba primero Dios y el ministerio y después la familia. Y se reconoció que eso estaba equivocado, porque yo le puedo tener a Dios en primer lugar, pero puedo atender mi familia primero antes de ir al ministerio. Pero si yo atiendo el ministerio y se va al mazo mi matrimonio, ¿qué voy a hacer en el ministerio? Va a ser muy difícil. Entonces, en la práctica, poder poner esa balanza no es poca cosa. Por otro lado, la palabra de Dios dice que cualquiera que tiene padre, madre, mujer, hijo, hermano, más que a mí, no es digno de mí. O sea, si el Señor nos envía a algún lugar, tenemos que estar dispuestos
aunque el mundo se ponga, y aunque nuestro mundo se ponga de cabeza para abajo. Tenemos que irnos porque Dios nos dijo ir. Pero muchas veces nos vamos porque creemos nosotros que es nuestro compromiso que tenemos que cumplir. Nos vamos por ese compromiso y no tanto porque estamos seguros que el Señor nos envió. Hay una diferencia. Que a veces necesita una conversación muy personal con el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú hoy quieres de mí? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, sobre esas cosas tenemos que hablar a veces entre evangelistas, compartir unos con otros. Aquí en el grupo grande es un poco difícil, pero es importante que nosotros no dejemos suelto estos hilos, porque en algún momento vienen las facturas y eso duele mucho, ¿verdad? Que el Señor nos dé la gracia. No hay una receta mágica. No conozco, tampoco de la Biblia la conozco. Sé que es algo muy personal, muy íntimo, y sé que solamente con el Señor hay que negociar. O sea, yo no sé si yo lo haría mejor si volvería a vivir. Tal vez lo haría diferente, pero no sé si sería mejor. Tal vez iba a pagar más cuenta en este lado y dejar más deuda en el otro, no sé, ¿verdad? Porque durante años yo me sentía en todas partes estaban falta. Aquí estaban falta, aquí estaban falta, aquí estaban falta. Y cuando todavía no terminan bien esto, allá ya me esperan porque allá todavía no terminé. Y cuando llegaba aquí en la oficina, allá la campaña, y allá está mi familia, y allá estaban mis padres en el Chaco viejito que me esperaban, y allá, y así me iba. Y durante años, y me destrocé la salud. Nunca me sentí, bueno, ahora cumplí. Y siempre quería eso, anhelaba sentir, bueno, ahora cumplí, ya está. Y nunca está, porque nunca se termina el matrimonio, nunca se termina, los hijos van a ser siempre hijos, los padres van a ser siempre padres, y el llamado del ministerio también va a estar siempre, ¿verdad? Entonces, no es así fácil. Y hoy yo no les lanzo ninguna respuesta, pero les digo nomás, es punto que atender, porque no tengo la respuesta. Sí. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. Amén. Entiendo lo que dice, hermano, y creo en eso. Y necesitamos orar y orar más para que sucedan esos milagros del Señor. Amén. Las finanzas. Pocos evangelistas tienen el privilegio de vivir tiempo completo del ministerio. Algunos tienen ese privilegio, pero muchos no lo tienen. Entonces, el trabajo, ser evangelista bivocacional, tiene sus desafíos también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dejo mi trabajo o cuánto tiempo tengo en el año para hacer evangelismo? Sí, pastor. Quería dar un testimonio relacionado a lo similar al tuyo. Sí, adelante. Aquí te... En el 2011 tuvimos nosotros un maratón en Luque, 2011. Yo estuve ahí como presidente de la APEP y también estaba fuertemente en la Iglesia Nacional. Se embarazó mi hija y dije al Señor, Señor, ¿cómo esto es? Yo tengo que renunciar, tengo que poner a disposición mi cargo pastoral. Mi esposa estaba como presidenta de la iglesia, de la denominación. Entonces lo primero que fui y presenté mi cargo pastoral en la iglesia, en el cuerpo de anciano, por decirlo así. Y también en la parte directiva en ese tiempo Jesús Responde. Estaba ahí en la esquina del cementerio, teníamos la oficina.
y estábamos apuntando cuando eso para el Estadio Luz, que no se pudo, se fue a otro lado. También me fui a presentar aquello, es como tirar la toalla. Por allí aprendí ese orden de prioridad relacionado al Señor. Primero el Señor, después la esposa, después la familia, después el ministerio. Y la iglesia me dijo, presentando aquello al cuerpo de ancianos ahí, a los líderes que estaban trabajando conmigo, me dice: qué bueno, pastor, vas a ser abuelo. Eso me llegó a mí. Y el Señor me dijo: ahí está el fruto de tu trabajo pastoral, la respuesta de la iglesia. Pero lo de tu hija es la respuesta de tu trabajo como padre. Al no saber diferenciar aquello, muchas veces traemos consecuencias nefastas a nuestra familia. Pero yo le doy gracias al Señor que el Señor me regaló una hija más con la que vino. Amén. El equipo de Jesús Responde allí con los pastores que estábamos trabajando, me alentaron. Y no solamente eso, pastor, sino que hay algunos pastores que dijo, al confesar yo aquello, me dijo: pastor, yo estoy en lo mismo. Otro pastor dijo: pastor, mi hijo está en la droga. Y fue una cuestión que faltaba que en la cabeza abra su corazón en su realidad para que todas las demás cosas puedan salir y sanarse. Yo dije que era una bendición allá en el último, porque la mano de Dios estuvo de por medio allí. Esto quería contar, pastor. Muchas gracias, pastor, por Ever. Ese testimonio muy personal, y creo que varios de los que están aquí han pasado cosas similares, ¿verdad? En el ministerio hemos pasado cosas similares. Entonces, lo de la familia es un tema para todo un día, ¿verdad? Y esta mañana estoy aquí tratando de unir varias cosas, y no solo para un día, es para toda la vida. Pero yo quiero decir, deberíamos dedicar, estar en grupos más pequeños, poder hablar, las hermanas, los hermanos, los jóvenes, ¿verdad? Que a veces le da temor también de asumir compromisos cuando ven cómo pasamos los padres, la siguiente generación. En fin, eso tiene muchas aristas, pero la respuesta final, como fue dicho, es: el Señor nos dará. Y también la Biblia da muy poca referencia en el Nuevo Testamento, porque traté siempre de orientarme en la palabra sobre cómo le iba a las familias de los apóstoles. Muy poca referencia tenemos, ¿verdad? Tenemos del diácono Felipe, sus hijas, tenemos lo de Timoteo, que su mamá y su abuela eran creyentes, pero muy pocas referencias tenemos de casos testimoniales en el Nuevo Testamento sobre cómo ellos llevaron esa carga de la familia. Pero el Señor sí lo tiene, el Señor sí lo tiene para cada uno de nosotros, y es importante que nosotros busquemos su rostro sobre eso. Vuelvo después de esto al tema de las finanzas, que era el siguiente punto, porque ya mi hora en realidad ya se está terminando acá, y tengo todavía algunas cosas que quiero compartir con ustedes. En Jesús Responde hay algunos evangelistas tiempo completo, hay otros que son evangelistas más bien por actividad, por campaña, ¿verdad? Y estuve pensando también sobre eso, y creo que no nos debería avergonzar si no tenemos todo el tiempo trabajo de evangelismo, pedir otro trabajo, ya sea dentro o fuera de la institución, ¿verdad? A veces dentro de la institución iba a haber lugar si estamos dispuestos. Es decir, bueno, yo soy, qué sé yo, estoy trabajando con el sonido, o estoy trabajando en el depósito, o aquí en la oficina, de lunes a miércoles,
y jueves, viernes, sábado estoy de evangelista, ¿verdad? Vamos a suponer situaciones como esa, buscar la salida. Cada uno tiene que particularmente, pero abrirnos un poco la mente y decir, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que funcione? Que también la familia, hoy en día el colegio, la esposa, todo eso es muy importante, que puedan tener la vida digna. Tirar la toalla y ir de un extremo a otro muchas veces no es la solución, sino buscar cómo enhebramos eso para que quede un conjunto de cosas, ¿verdad? Le puedo servir al Señor y el Señor tiene para cada caso una respuesta. Lo he visto tantas veces, pero es importante de no echar esa responsabilidad a otras personas, sino asumir nosotros con el Señor. Señor, tú me enviaste. Ahora yo necesito tu respaldo. Buscar consejo, sí buscar consejo, pero no hacerle culpable a otro. Por culpa del otro yo no puedo, o por culpa de los que son mezquinos, o por culpa de los que no tienen la visión, porque siempre va a haber eso. Personas que no tienen la visión, tienen recursos pero no tienen la visión. ¿Y qué vas a hacer? No le puedes obligar, ¿verdad? Y así, puedes orar por ellos, pero plagueándote contra ellos, ni el Señor te puede ayudar, ¿verdad? Si oras, tal vez el Señor puede ablandar aquel corazoncito, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante que ha frustrado a muchos por no tener un respaldo económico, por no tener la visión. También las iglesias incluye ahí, porque no es solamente personas, sino la iglesia en su conjunto. Hay pocas iglesias que tienen su propio evangelista, ¿verdad? Y hay muy pocas iglesias que tienen a alguien que puede tener ministerio fuera de lo que va a ser para la iglesia local. O ustedes conocen a mucho. Yo al único que le conocí por años fue Santiago Maldonado. Yo sé que a él por años su iglesia le pagaba el sueldo para que él pueda estar en más de 30 comisiones y en la mayoría de los casos no cobrar nada. Que no tenía nada que ver con la iglesia, que la iglesia tenía esa generosidad. Nuestra experiencia, como Jesús responde, es que las iglesias, para su iglesia sí, pero si se va a tratar de otra iglesia o otra denominación, ahí ya se clavan los frenos a fondo, ¿verdad? Es una lástima, muestra que somos bastante mezquinos, nos muestra que no tenemos mucha generosidad, no tenemos todavía un espíritu misionero, ¿verdad? Pues la misión es ir más allá de la frontera de nuestra iglesia. Y en eso tenemos que trabajar y enseñar que el reino de Dios, la iglesia del Señor es una. Cuando Cristo viene por su iglesia, una. Y son sus hijos y hijas que están diseminados por todo el mundo. Y entonces si yo ayudo a una iglesia metodista, presbiteriano, una iglesia de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios, una iglesia menonita, bautista, una iglesia independiente, no tiene nada que ver. Esos son solamente para organizarnos en este mundo, estas instituciones. Lo que realmente tiene que ver, que nosotros podamos cumplir con ese mandato de Jesucristo. La oportunidad, necesitamos pedir al Señor la oportunidad, buscar de todo corazón esa oportunidad de poder proclamar el Evangelio. No despreciar un alma, no despreciar una pequeña puerta. Tal vez no es la puerta grande que esperaste, pero es una pequeña puerta. Y si es una vida que llevas a Cristo, tú puedes ser un evangelista que uno a uno le lleva a la gente a Cristo. Como puedes ser un evangelista en las redes sociales, puedes ser un evangelista hay
miles de formas. El mensaje nunca va a cambiar. El mensaje siempre va a ser Jesucristo. Pero formas hay miles. Nosotros no tenemos que atarnos a una forma y decir esta es la única forma, porque la Biblia no nos enseña así. Jesús mismo lo hizo de diferente manera. A veces las multitudes venían a escucharle. A veces dejaba la multitud para ir en la casa de Zaqueo, ¿verdad? O como Felipe, dejaba su actividad para ir allá en el camino desértico junto a un carro. Entonces, nosotros no tenemos que dejarnos manejar por la gente, por las masas, por las personas. Diferenciar entre servir al Señor, y como algunos dirían, y a la señora. Ustedes conocen el chiste del pastor ese que estaba orando con su esposa. Él quería irse de viaje misionero y la esposa no quería que se vaya, y ¿cómo? Ella quería irse también. Así era la historia. Gracias por ser mi ayuda en memoria. Entonces el pastor comenzaba a orar con su esposa y le hacía escuchar su oración, ¿verdad? Señor, te ruego que le muestre a mi esposa, tú has enviado a tu siervo a tal parte. La esposa le estaba dando de otro lado, Señor. Muéstrale a mi marido que hay peligro en el camino, que tiene que ir con su esposa. Así se estaban predicando, orando. Entonces, finalmente el pastor dijo: Señor, conozco tu voz, pero también conozco la voz de mi señora. Bueno, hasta en la oración nos queremos a veces manipular y no hay caso, ¿verdad? Bueno, no desprecien un alma, amen, pidan por amor y compasión, y Dios les va a abrir las puertas, ¿verdad? Los golpes bajos en el ministerio, las traiciones entre nosotros, los consiervos, hay que regarlo con mucho perdón y con mucha reconciliación. Y nuestro corazón a veces no colabora, pero la decisión sí podemos tomar y tomar acciones al respecto. A veces lleva años. Yo no sé por qué. Yo he tenido situaciones donde nos pedimos perdón varias veces, todo, pero siempre quedó como un recelo. Hasta que un día, ¡pac!, no estaba más. Nadie dijo nada más, pero ya no estaba más. Es como si ese tiempo se borró. No sé cómo funciona en el mundo espiritual, pero sé solamente que es posible por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y lo pasamos. Yo puedo decirles que los primeros 10 o más años, contra lo que más he luchado de no tener rencor, porque yo era demasiado teracú, ¿verdad? Que le caracteriza a muchos evangelistas, como decimos por Gustavo Mecha Corta, ¿verdad? Ahí, sin filtro, ¿verdad? Así se va, cohete. Pero es parte de ser evangelista, ser confrontativo. El pastor es más apaciguar, ¿verdad? De que todos se amen, ¿verdad? Y aguantar todas las mañas y todo, ¿verdad? Hasta casarle, bautizarle, casarle, enterrarle, todo, ¿verdad? Así, ¿verdad? El evangelista va de frente. Pero eso tiene su debilidad. Ir de frente causa heridas, quema puentes. Y después arreglar eso no es así. Entonces se necesita tiempo, humillación, hablar con el Señor, con la señora,
No, con el hermano, con la hermana, con quien fuese, ¿verdad? Darnos el tiempo, darnos la libertad. A veces hay perdón, pero no está todavía la confianza. Entonces es todo un proceso aparte, pero sí es necesario el perdón para poder sobrevivir las grandes decepciones y las grandes heridas en el ministerio. Si nos llevamos el dolor adentro, de a poco va a matar la pasión por Cristo y por las almas perdidas. De a poco va a matar. Es un asesino sí o sí. Tu corazón no va a poder más brillar. No te vas a poder gozar. Va a estar siempre ahí. Esto es algo... No hay... Y Cristo dio su vida por eso, ¿verdad? Para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos entre nosotros y creer en esa soberanía del Señor. Yo no entiendo por qué tuvo que pasar esta. Parece una desgracia. Parece algo demasiado injusto. Parece que todo lo que construimos se barrió, se fundió. Pero si Dios lo permitió, Dios tiene camino y su camino no va a ser de segunda calidad. Su camino va a ser siempre el mejor, porque sus pensamientos y sus caminos son superiores. Mantener esa fe en la palabra de Dios y afirmarnos en esa palabra es tan importante, ¿verdad? Y entonces enfocarnos siempre en la meta. Y dice que al final en Santiago 1:12 nos espera la corona de la vida. El ministerio tiene su recompensa. El ministerio, ser ministro, los pastores, los evangelistas, los apóstoles y los profetas no heredan el reino de Dios. No nos confundamos. El único que hereda el reino de Dios es un hijo o una hija de Dios. Amén. Que no nos perdamos ahí. Que no tengamos la expectativa porque serví al Señor voy a ser salvo. Nadie va a ser salvo por haber servido al Señor. Nadie. Solo porque Jesucristo nos salvó podemos ser salvos y herederos de la vida eterna. Ahora, el ministerio, como hijos de Dios, tiene su recompensa, tiene su corona. Eso sí, no es un sacrificio en vano. Sufrimos muchas veces las mismas cosas que sufre el mundo, con la diferencia que el mundo no tiene recompensa y nosotros sí tenemos recompensa. Las mismas mentiras, las mismas traiciones, las mismas injusticias, las mismas cosas. Decimos, es igual que el mundo. No, no es igual. Porque el mundo lo sufre todo y después se muere otra vez para sufrir eternamente. Y nosotros lo sufrimos, pero el Señor promete darnos la corona de la vida. Aleluya, ¿verdad? Así que perseverar, resistir, amar al Señor, amar a nuestros hijos, bendecirlos, amar a nuestra pareja. Y siempre recordarnos que no hay otro evangelio, no hay un evangelio nuevo. Puede ser que alguien nos traiga herramientas nuevas, que Jesús responde, le ofrezca herramientas, pero un nuevo evangelio, el que trae un nuevo evangelio, ¿qué dice la Biblia? Se ha llamado maldito. No hay otro evangelio, ni el que estuvo ayer de reunión en el cielo, ni que él estuvo abajo en el infierno, ni que él estuvo aquí, ni que estuvo allá. No, hermanos, es establecido por Dios un solo camino, una sola verdad, una sola vida y no hay otro. Sigue predicando cuando duele. Sigue predicando cuando lloras. Sigue predicando cuando hay problemas. Cuando te sentís mal, sigue predicando. Cuando otros no predican, sigue predicando. Y yo admiro a aquellos, así como José hoy fue el primero en dar testimonio, que a pesar de, siguen predicando. Y no con hipocresía, sino con entrega, con lágrimas,
a veces saliendo de casa con lágrimas, volviendo con lágrimas, pero siguen sembrando la semilla de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, y el Señor dará su recompensa. Amén. Terminamos aquí esta parte. Quiero hacer una oración y les invito a ponerse de pie porque ya duele cierta parte del cuerpo hasta ahora. Vamos a poner delante del Señor. Tú has visto algunas cosas que tal vez están en este momento complicándote el ministerio. Otros puede ser que el Señor te ha mostrado hoy porque mañana van a aparecer situaciones que lo vas a necesitar como un consejo para tu vida. Y otras ya fueron en el pasado, pero todavía no te reconciliaste o te hicieron dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué nosotros? Señor, te doy gracias en esta mañana que podemos estar aquí en tu presencia. Te hemos invitado que con tu Espíritu Santo estés ministrándonos en esta mañana. Te doy gracias, Señor. Gracias por amarnos eternamente, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú en la cruz acabaste, cumpliste todo. Y que, Señor, has resucitado y que en ti tenemos vida eterna. Señor, haz que nuestro corazón no se olvide que nos salvaste del infierno, de la muerte, del pecado, de las garras del enemigo. Nos salvaste, Señor. Y que podamos con gozo ir y proclamar esa verdad a tantas otras personas que todavía están en la oscuridad, que todavía están en el camino a la eterna perdición. Desde tan pequeños, Señor, adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y aún ancianos que ya están en el umbral de la vida ahí, ya por terminar su recorrida en este mundo y todavía no encuentran la paz contigo, el perdón, no encuentran la vida eterna. Señor, te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda confirmar el llamado en cada corazón. Señor, perdónanos que muchas veces no hemos sabido las prioridades y, Señor, hemos lastimado a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a la pareja, los hijos, los padres, a hermanos de la iglesia, a compañeros del ministerio, a consiervos, consiervas. Hemos lastimado, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des la gracia de reconocerlo y de arrepentirnos, y para que podamos encontrar el perdón tuyo y cambiar de actitud y sanar corazones, Señor, comenzando desde nuestro círculo más íntimo, más cercano, Señor. Y tal vez algunos están lejos de nosotros en el silencio y necesitan que nos vamos junto a ellos a pedirles perdón. Y danos, Señor, también esa valentía, esa humildad de poder ir y hablarles, Señor, que lo sentimos mucho, que le hemos lastimado. Te ruego, Señor, que tú puedas también conceder las finanzas que muchas veces frenan ministerios, porque el enemigo de alguna manera logra truncar las finanzas para que se puedan hacer las actividades. Y yo te ruego, Dios, tú que eres dueño del oro y de la plata, y tú que permites que en este mundo se usa tanto dinero en tantas vanidades, que tú puedas liberar, Señor, recursos para que se cumpla el ministerio que tú nos has enviado. Recursos espirituales, recursos materiales, recursos de personas, Señor, de dones. Tú lo tienes todo, Señor, y te pedimos a ti, Señor,
Rogamos, Señor, que nos perdone que muchas veces hemos tenido la expectativa en personas y hemos sido defraudados porque no hemos dependido en realidad de ti. Enséñanos a depender de ti, a esperar en ti, a descansar en ti, Señor. Oramos que nuestras familias también sean tuyas, Señor. Que aquellos que se apartaron de ti por causa de que nosotros no hemos actuado bien, que puedan volver a ti. Oramos, Señor, que tú puedes estar obrando en las iglesias con una visión evangelística. Oramos, Señor, que tú animes a aquel que está desanimado, Señor, que tú fortalezcas esas rodillas endebles, esas manos caídas, que enciendas el fuego de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, que puedan quebrarse estos muros que el enemigo ha puesto delante de nosotros, trasladarse esas montañas. Oramos, Señor, que tú te manifiestes con prodigios y señales cuando proclamamos tu palabra, que los enfermos se sanen, que los endemoniados se liberen, que tú hagas señales, que la gente vea que tú estás obrando, que no sean necesarios grandes campañas de invitación, sino que tu misma presencia convoque a la gente, que la manifestación de tu misma presencia, Señor, sea suficiente. Oramos por esta nación, por hambre y sed de ti en el Paraguay. Oramos, Señor, que tú nos des corazones generosos para apoyar a otros ministerios, a otras iglesias, denominaciones, que no seamos tan mezquinos, Señor, que podamos tener un corazón abierto y manos abiertas y estar dispuestos a ayudar donde tú nos envías, Señor. Señor, apasionanos, danos amor para cada persona que no te conoce. Danos compasión, Señor, misericordia a nuestro corazón, que nuestro corazón pueda estar lleno de amor, Señor, hacia el mundo perdido. Danos amor, Señor, para nuestra sociedad. Tú sabes, Señor, cuánto dolor hay en nuestra sociedad, cuántas personas están en las drogas, cuántas personas están en la corrupción, cuántas personas están envueltas en tantos pecados, Señor, en la idolatría, en rencores, resentimientos, en el crimen. Señor, mi Dios, tú ves este conjunto de dolor y oramos, Señor, por esa misericordia tuya, por salvación, por arrepentimiento, por restauración de tu reino, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gloria y honra y alabanza a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.